En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente es un artículo publicado el 28 de junio de 2023 en el sitio web Soldier of Truth Publishing bajo la categoría Vida Cristiana y se titula La señal de la cruz, simbolismo y práctica en la fe católica. Comencemos. Persignarse tiene un gran significado en la fe católica. Es un gesto que implica trazar la forma de la cruz sobre uno mismo mientras se invoca el nombre de la Santísima Trinidad. Este acto lleva múltiples capas de significado, reflejando profundas verdades teológicas y espirituales. En esta exploración profundizaremos en el simbolismo y la práctica de la señal de la cruz dentro de la tradición católica romana, desde la invocación de la Santísima Trinidad hasta el recuerdo de la obra salvadora de Cristo. La señal de la cruz sirve como una poderosa expresión de fe, identidad y devoción. También abordaremos los fundamentos bíblicos, los escritos cristianos primitivos y las pruebas arqueológicas que arrojan luz sobre el significado histórico y espiritual de esta antigua práctica. Únete a nosotros en este viaje mientras descubrimos la profundidad de la señal de la cruz y su relevancia en la vida de los creyentes católicos. Comencemos. La señal de la cruz. Esta señal lleva múltiples capas de significado, como hablábamos anteriormente, de la teología y espiritualidad católica. Aquí vamos a ver algunos aspectos claves. Primero, invocación a la Santísima Trinidad. Al hacer la señal de la cruz, los católicos profesamos nuestra creencia en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una forma de reconocer e invocar la presencia del poder de estas tres personas divinas en un solo Dios. Esto también nos lleva al recuerdo de la obra salvadora de Cristo. La señal de la cruz nos recuerda a nosotros como creyentes el misterio central de su fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Significa la redención y la salvación logradas a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Tercero, expresión de fe e identidad. Hacer la señal de la cruz públicamente o en privado es un acto visible de fe que afirma nuestra identidad como católicos y seguidores de Cristo. Lleva como una forma sencilla pero profunda de dar testimonio de nuestras creencias. Cuarto, protección y santificación. Los católicos a menudo utilizamos la señal de la cruz como una oración de protección contra el mal y como un medio para buscar la gracia de Dios. Es un gesto que significa el deseo de purificación espiritual, la derrota del pecado y la santificación de la mente, el cuerpo y el alma. Quinto, participación en la liturgia. La señal de la cruz se utiliza con frecuencia durante las celebraciones litúrgicas. Se realiza al comienzo y al final de las oraciones, de las lecturas de las escrituras y en la liturgia eucarística. Al unirse a este gesto, los fieles participamos activamente de la adoración de la iglesia y nos unimos a la ofrenda de Cristo. Vale la pena, eso sí, señalar que la señal de la cruz no es simplemente una acción supersticiosa o mecánica, sino que es una práctica profundamente arraigada y significativa en la espiritualidad católica. Si bien la forma y manera precisa de hacer la señal de la cruz puede variar en las distintas tradiciones y culturas católicas, su significado fundamental sigue siendo el mismo. Veamos qué dicen las escrituras sobre la señal de la cruz. Si bien el acto específico de hacer la señal de la cruz no se menciona explícitamente en las escrituras, hay pasajes y principios bíblicos que nos proporcionan una base para su simbolismo y significado espiritual.
La práctica de hacer la señal de la cruz encuentra sus raíces en verdades bíblicas y en la tradición cristiana primitiva. Aquí vamos a ver algunos puntos relevantes. La señal de la cruz como símbolo de salvación. Vamos a ver en Gálatas 6:14 que nos dice, pero jamás permita que me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En Primera de Corintios 1:14 leemos, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Estos versículos resaltan la centralidad de la cruz en la fe cristiana y su significado como símbolo de salvación. Hacer la señal de la cruz es una forma visible de expresar la creencia en la obra redentora de Cristo y de alinearse con su gracia salvadora. Luego tenemos la invocación de la Santísima Trinidad. En Mateo 28:19 nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo contiene la instrucción de Jesús de bautizar en el nombre de la Trinidad. Y así, al hacer esta invocación durante la señal de la cruz, los católicos afirmamos nuestra identidad bautismal y nuestra participación en la vida del Dios Trino. Luego vemos el afianzamiento de la fe en Romanos 19, que nos dice que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios mismo lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que hacer la señal de la cruz puede verse como una manera tangible de confesar la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es una expresión sencilla, pero muy profunda de la creencia de los principios fundamentales de la fe cristiana. Si bien estos pasajes no mencionan específicamente el acto de la señal de la cruz, nos proporciona una base bíblica en su significado y los principios detrás de la práctica. La tradición cristiana primitiva, influenciada por estas verdades bíblicas, desarrolló y aceptó la señal de la cruz como un gesto de fe y devoción. Y esto lo podemos ver en la iglesia primitiva, donde la señal de la cruz ha sido parte de la tradición cristiana y desde los primeros siglos de la iglesia. Si bien no se puede determinar con certeza el origen exacto y los primeros casos documentados de la señal de la cruz, existen muy bien pruebas que sugieren su presencia en la comunidad cristiana primitiva. Y aquí vamos a ver algunos puntos relacionados con el uso temprano del uso del signo de la cruz. Veamos los escritos de los cristianos primitivos, como por ejemplo la Didache o la Apología de Tertuliano, que datan del siglo II, hacen referencia a la señal de la cruz. Si bien, nuevamente me encanta aclararlo, no proporciona la descripción detallada del acto en sí, sí nos indican que los primeros cristianos estaban familiarizados con esta fórmula y la llevaban a cabo, aunque la Didache no menciona explícitamente el acto físico de hacer la señal de la cruz. Durante el bautismo sí nos menciona la fórmula trinitaria utilizada en las instrucciones, que refleja la invocación de la Santísima Trinidad, que está estrechamente relacionada con la señal de la cruz en la tradición católica. Al bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Didache destaca la naturaleza trinitaria de Dios, afirmando la creencia en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Tertuliano fue un influyente escritor y teólogo cristiano que vivió entre los siglos II y III. Y él hizo varias referencias a la señal de la cruz en sus escritos. Discutió su importancia y alentó su uso entre los cristianos. Aquí hay algunos puntos destacados
en cuanto a las opiniones de Tertuliano sobre la señal de la cruz. Primero, protección contra el mal. Tertuliano veía a la señal de la cruz como un poderoso símbolo de protección contra el mal y como un medio para alejar la influencia demoníaca. En su obra De Corona escribe: en cada paso y movimiento, al entrar y al salir, al vestirnos y al calzarnos, al bañarnos, al sentarnos a la mesa, al encender nuestras lámparas, en el lecho, en el asiento, en todas las acciones cotidianas de la vida, trazamos el signo en la frente. Él enfatiza la presencia omnipresente de la señal de la cruz en la vida de los creyentes, resaltando su papel en invocar la protección divina. Segundo, la victoria de Cristo en la cruz. Tertuliano veía a la señal de la cruz como un recordatorio de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte a través de su crucifixión. Él escribió: los cristianos desgastamos nuestras frentes con la señal de la cruz. Esta afirmación indica que la señal de la cruz no era solo un gesto, también era una proclamación visual y constante de la obra redentora de Cristo. Veamos en cuanto al bautismo y la señal de la cruz. Punto 3. Tertuliano asociaba a la señal de la cruz con el bautismo, considerándolo un elemento significativo en la iniciación sacramental de los nuevos creyentes. En su tratado sobre el bautismo, analiza las acciones rituales realizadas durante el bautismo, incluyendo la señal de la frente con la cruz. Tertuliano vincula este acto con la recepción del Espíritu Santo y el sellado de la persona bautizada como miembro del cuerpo de Cristo. Los escritos de Tertuliano reflejan la comprensión y la práctica cristiana primitiva de la señal de la cruz. Su apoyo y promoción de esta práctica indican que ya era reconocida y valorada en la iglesia de los primeros siglos. También tenemos pruebas arqueológicas. Además de los escritos, las pruebas arqueológicas también respaldan la presencia temprana de la señal de la cruz en la tradición cristiana. Se han descubierto inscripciones y grafitis con la representación de la señal de la cruz en las catacumbas y otros lugares de entierro cristiano que datan de los siglos II y III. Estas representaciones proporcionan una evidencia tangible del uso temprano de la señal de la cruz en la devoción y la identidad cristiana. En resumen, si bien el acto específico de hacer la señal de la cruz no se menciona explícitamente en las Escrituras, asimismo no se menciona la Trinidad en las Escrituras, nosotros lo deducimos su significado y su práctica, que tienen una base bíblica y se encuentran en la tradición cristiana primitiva. La señal de la cruz es un gesto que implica múltiples capas de significado, incluyendo la invocación de la Santísima Trinidad, el recuerdo de la obra salvadora de Cristo y nuestra expresión de fe, identidad y protección en la participación como cristianos en la liturgia. Ha sido una práctica venerada y arraigada en la fe católica durante siglos y sigue siendo una parte significativa de la espiritualidad de los católicos en la actualidad. Ahora vamos a hablar sobre el diálogo sobre la señal de la cruz con los protestantes. Pues existen varias razones por las cuales algunos, no todos, algunos no aceptan participar en la señal de la cruz. Estas razones incluyen el enfoque en una estricta adherencia a las prácticas bíblicas, la importancia de la fe interna en lugar de los rituales externos y preocupaciones sobre el ritualismo y prácticas religiosas excesivas asociadas con ciertas culturas que se alejan del cristianismo, y asimismo como preferencias personales influenciadas también por las denominaciones o sus comunidades de fe.
Es importante reconocer que las creencias y prácticas protestantes varían ampliamente y las perspectivas individuales desempeñan un papel significativo en la formación de actitudes hacia la señal de la cruz. Cuando entables una conversación con algún hermano separado que no acepta la señal de la cruz, es importante abordar el tema con respeto, comprensión y apertura al diálogo. Aquí vamos a ofrecerte algunas sugerencias sobre cómo puedes responder. En primer lugar, escucha y comprende. Comienza por escuchar atentamente su perspectiva y tratar de entender las razones por las cuales no acepta la señal de la cruz. Esto demostrará tu respeto hacia sus creencias y sentará una base para una conversación constructiva. Segundo, explica la perspectiva católica. Comparte la comprensión católica de la señal de la cruz, explicando sus raíces históricas bíblicas, así como la importancia en la espiritualidad católica. Enfatiza que el signo de la cruz no pretende reemplazar ni superar la fe en Jesucristo, sino que es una expresión de nuestra profunda fe. También destaca las conexiones bíblicas. Señala las referencias bíblicas que te hemos mostrado en este video, que respaldan indirectamente el signo de la cruz, como los pasajes que hablan sobre la crucifixión de Jesús o la invocación de la Trinidad. Aunque el acto específico de hacer la señal de la cruz puede que no esté mencionado, de hecho no está mencionado explícitamente, sus fundamentos teológicos sí que se encuentran a lo largo de las escrituras. Discute las prácticas históricas y tradicionales. Explora el uso histórico tradicional del signo de la cruz en las primeras comunidades cristianas y explica que esta práctica ha sido parte de la tradición católica durante siglos y se considera una forma de invocar las bendiciones de Dios, de buscar su protección y expresar reverencia por la cruz de Cristo. Enfatiza la elección personal y la libertad. Hay que reconocer que el signo de la cruz no es obligatorio, no es obligatorio ni en el catolicismo, y que es la devoción personal de cada quien, que puede variar entre las personas. Yo he elegido hacer esta forma de expresión externa. Reitera que aunque el signo de la cruz tiene un significado importante para muchos católicos, yo incluida, no es un requisito para la salvación, ni de ninguna manera, ni una medida de la fe de alguien tampoco. Eso sí, encuentra puntos en común con nuestros hermanos protestantes. Identifica las creencias y prácticas que compartimos tanto católicos como protestantes y enfócate en los aspectos fundamentales que nos unen como cristianos, como por ejemplo la creencia en Jesús como nuestro Señor y Salvador, la importancia de la oración y la centralidad del mensaje del Evangelio. Mantén un espíritu de amor y unidad. A lo largo de estas conversaciones, mantén una actitud amorosa, respetuosa, caritativa. Recuerda que la unidad entre los cristianos es esencial, incluso en medio de diferencias en prácticas o interpretaciones. Enfatiza el objetivo compartido de seguir a Cristo y promover sus enseñanzas en el mundo. Es importante abordar estas conversaciones con humildad y con un genuino deseo de fomentar la comprensión. Aunque es posible que no convenzas a la persona de que acepte el signo de la cruz, no, eso no importa. Lo importante es que exista un compromiso de diálogo respetuoso que nos puede llegar a conducir a una comprensión mutua y más profunda por el aprecio de las distintas perspectivas de los demás. Bien, si te gustó este video, te invito a apoyar mi ministerio siguiéndome en redes sociales, suscribiéndote a este canal, así como compartiendo y comentando mis videos, dándoles like, para que así YouTube los recomiende a otras personas. También les invito a visitar mi página web Soldier of Truth Publishing, que la voy a poner aquí,
donde con solo suscribirse pueden recibir mis artículos directamente en su email. Además, como regalo por suscribirse, les enviaré el ebook Creciendo en la Fe, hábitos diarios para católicos, con todas las acciones que debemos seguir día a día para mantenernos firmes en nuestra hermosa fe católica. Soy Priscilla Locke de Soldier of Truth Publishing. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde vuestros hogares. Amén.